tenemos dos fenómenos muy importantes dentro de la filosofía, que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Es obligatorio que tengamos que ver esto porque de cierta forma todos los pensadores fomentan acciones sociales. Entonces, ayer checamos que los ilustradores pues habían inspirado directamente el inicio de la Revolución Francesa, se culmina con ideas hegelianas y esto a su vez filósofos como John Locke, Adam Smith, entre otros, también propician la revolución industrial, ¿no? Entonces, no se nos olvide que entre todos estos dos percances sociales está en medio Hegel, Kant, algunos otros idealistas alemanes como Schelling y Fichte. Entonces, en ese sentido, ellos están en medio, ¿no? Por ejemplo, Hegel vive a finales de la Revolución Industrial, a la mitad y finales también de la Revolución Francesa. No se nos olvide que también él sufre algunas situaciones ahí por este suceso. Entonces, vamos a continuar. En este caso, el siguiente filósofo que digamos que comienza a vivir ya el final de la Revolución Francesa y los resultados de la Revolución Industrial, pues en este caso es nuestro amigo Karl Marx, que en este caso vive, no sé si alguien lo pueda distinguir, de 1818 a 1883. Entonces, Karl Marx es el siguiente en la lista de los que tenemos que analizar. No sé, por favor, alguien que me diga y activen su micrófono y alguno de ustedes que me diga cuáles son las principales ideas sobre el desarrollo de la cultura en Hegel, por favor. Digo, para no estar hablando tanto y pues que los vaya a estar aburriendo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, los escucho. A ver, alguien que me diga, por favor. ¿Cuáles son las ideas principales en Hegel? Bueno, no se amontonen, yo sé que todos quieren hablar, al menos no los veo, pero pues quisiera escucharlos, ¿no? En su totalidad. Algunos de ustedes, ¿qué es lo principal en Hegel? Hay ahí un proceso que comienza con D, termina con A, que quisiera que alguien me dijera cómo se llama dicho proceso, por favor. ¿Es el dialecto o algo así? No, dialecto es una de las herramientas que nosotros usamos al hablar, pero suena casi igual. A ver, ¿alguien más? ¿Es la dialéctica del amo del esclavo? Ajá, es el desarrollo de lo que realiza el amo y el esclavo. ¿Y alguien más? Es el afortunado. Pueden revisar sus notas, pueden copiar, ¿eh? Ahí tienen internet. Entonces es muy fácil. No sé dónde está mi libreta. Sí, yo creo que está ahí en el suelo o en algún sitio de sus habitaciones. Incluso como paréntesis, no sé cómo le voy a hacer si no regresamos el 20 para aplicarles un examen, porque imagínense, les hago un examen en línea, pues, ¿qué van a hacer? Pues van a tener allí la computadora, el celular a la mano, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la compañera Frida, por intentarlo. En este caso, el proceso se llama dialéctica. ¿Y por qué tenemos que tomar este punto con Marx? Porque Marx es uno de los discípulos más destacados de Hegel. Cuando Hegel muere y toda esta revolución francesa y revolución industrial se termina de gestar o se está gestando, surgen dos tipos de hegelianos, es decir, dos grupos de sujetos que siguen las ideas de Hegel, hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha, ¿ok? En la revolución industrial, francesa, hay que destacar que ya se nos instauran esos dos conceptos, izquierda y derecha. ¿Quién es de derecha? Bueno, en este caso era la monarquía. ¿Quiénes son los de izquierda? Los burgueses y los obreros. Entonces, estas dos clases sociales ya se les tiene esa conceptualización. Cuando, repito, Hegel fallece, su corriente ideal también se divide en dos, hegelianos de izquierda, hegelianos de derecha, ¿no? Entonces,
precisamente estos hegelianos pues, toman de su filosofía para desarrollar ahí bastantes cosas, explicar la realidad. Entonces, los hegelianos de derecha son aquellos que apoyan a la burguesía. ¿Por qué apoyan a la burguesía? Porque al momento de tener capital y poder generar mayores riquezas, bueno, pues en cierto sentido esto es justificable dentro de la filosofía de Hegel, también de la filosofía de Locke, y pues se apoya todo lo que se realiza por parte de estos grupos. Los hegelianos de izquierda son aquellos que se apoyan de la clase obrera. Más adelante vamos a ver por qué la clase obrera o cómo es que solamente quedan estas dos clases, ¿no? Recapitulemos que los burgueses en su momento se unen con los obreros. Recordemos que los burgueses pues tienen que echar mano de la comunidad trabajadora para poder subsistir y seguir manteniendo sus industrias. Entonces, en primera instancia, les piden apoyo para ejecutar una independencia de la monarquía y de el Estado, pero pues comienzan a tener mucho éxito y se comienzan a olvidar de la clase obrera. Dijimos ayer, en la Revolución Industrial se muestra que los más beneficiados de todo fueron los burgueses y a los obreros se les dejó de rezagados. Entonces, alguien se ocupa de la clase burgués, pero nadie se ocupa de la clase obrera. Entonces, cuando Karl Marx está con su compañero Friedrich Engels, que es otro alemán muy, muy bueno, Engels ni siquiera tenía idea de que su compañero iba a tener mucho talento para la filosofía. Entonces, en ese sentido, Marx destaca más que él. Engels permea el pensamiento de Marx de ocuparse de dicha clase obrera. Antes se le tenía que dar justificación filosófica a las clases y pues ellos no estaban exentos de ello, ¿no? Entonces, Karl Marx es un economista, un filósofo, un periodista, un político que en este caso, no sé si se alcance a distinguir aquí para que lo escriban por favor, pretende nada más y nada menos que generar una revolución social. Todo está cambiando, todo se está gestando para que la clase burguesa se siga desarrollando y la clase obrera no. Esto ya lo había, digamos que, previsto Hegel con su dialéctica del amo y del esclavo. No termina por derrumbar los esclavos a los amos, al contrario, estos se fortalecen más. Entonces, aunado a la revolución industrial, pues se quedan así las cosas, ¿no? La clase burguesa toma el poder, la clase obrera se queda abajo y pues esto es algo que Marx destaca demasiado y se toma de ahí para toda su filosofía, ¿no? Entonces, repito, filósofo, economista, periodista, político, pretende nada más y nada menos que una revolución de la sociedad. Se nota bastante que en ese sentido, los obreros pues están trabajando en condiciones muy malas, están trabajando por poco dinero, la clase burguesa es la que se lleva todos los beneficios y pues Marx está en medio de esa disputa, ¿no? Él trabaja en Alemania, pero por sus ideas, recordemos que Alemania tarda en desarrollarse de forma intelectual debido a sus ideas, pues lo sacan de ese país y pues él tiene que emigrar en un pues sentido positivo, migra a Inglaterra, que es la meca de la revolución industrial, ¿no? Entonces, se queda en Inglaterra, allí observa todo el proceso industrial, todo este desarrollo y pues de ahí se toma para juzgar esta división de social y económica en todo el mundo, ¿no? Él lo juzga como una totalidad al igual que Hegel. Entonces, ¿él qué hace? Bueno, une tres elementos, a ver si se alcanza a ver. Une la política, une la filosofía y une la economía para dar a conocer su corriente filosófica, que es el materialismo histórico. Esto anótenlo porque es importante.
Bien, su corriente filosófica es llamada materialismo histórico. ¿Por qué materialismo? Bueno, vamos a analizar los puntos. Número 1, se basa de Engels para en la política establecer la lucha de clases. Segundo, se basa de Hegel para poder explicar cómo es que esa lucha de clases ha llegado a instaurarse en dos, en burguesía, clase obrera, ¿ok? A través de la dialéctica del amo y del esclavo. Y pues particularmente toma elementos económicos, porque son los que más se destacan, son los que él está viviendo en ese momento de su vida. ¿De quién se basa o qué toma de la economía? De David Ricardo, que es el primero, su libro llamado, su libro Principios del Capital, creo, es el libro de David Ricardo, y en este caso de Adam Smith toma el libro de La riqueza de las naciones. Entonces, él prácticamente ve que este desarrollo económico está afectando de manera positiva, pero sobre todo negativa, y pues a estos filósofos en cada una de sus áreas los toma para generar su propia corriente. ¿A qué se le llama materialismo histórico? Bueno, histórico porque es el elemento que desarrolla la conciencia del ser humano, por eso histórico, porque no podemos dejar de lado que la historia ha permitido desarrollar la autoconciencia y ha permitido que el hombre se conozca a sí mismo. Entonces, esto lo toma, ya lo saben, directamente de Hegel. Pero ¿por qué materialismo? ¿Ustedes qué entienden por materia? A ver, alguien dígame, por favor. ¿Por qué la materia? Incluso en su dialéctica del amo y del esclavo, Hegel menciona por qué la materia. ¿Alguien lo sabe? Les doy una pista, más o menos. Recuerden que cuando el amo y el esclavo ya se definen como afirmación y negación, al amo le queda vivir en el ocio, en el goce, en la pasividad, porque ya ha sometido al otro, en este caso al esclavo. ¿El esclavo a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace el esclavo? A ver, activen sus micrófonos y díganme, por favor. El esclavo ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Crea la cultura. Ok, crea la cultura. ¿Y cómo la crea? Trabajando la tierra. La tierra no, o sea, no nada más, no sé si tierra lo menciona por agricultura, no. ¿Con qué trabaja? Empieza con N, termina con A, ¿cómo se llama? Materia. La materia. Y la materia está contenida en la naturaleza, perfecto. Ojo, nos dice Hegel, el hombre genera la cultura porque al tener miedo y al someterse al amo, el amo lo confina a trabajar con la naturaleza directamente con la materia. En su interacción de el trabajo con la materia se genera la cultura, se genera hasta cierto punto el conocimiento, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no se nos olvide ello. ¿Por qué? Regresando al materialismo histórico de Marx, materialismo histórico porque él analiza precisamente el material con el que trabaja el hombre, ¿sí? La materia, la naturaleza, y historia porque pues esta serie de sucesos en el tiempo han definido cómo es que ha trabajado y cómo es que el obrero se encuentra trabajando de una manera tan inadecuada la realidad, la materia. Aquí ya empieza a existir un punto muy importante. Muchos a Marx lo critican de que no es filósofo. Salud. No es filósofo, se separa de la filosofía. ¿Por qué? Porque Marx nos dice, ya basta de pensar en un hombre ideal, en un hombre que parece perfecto.
hay que centrarnos en el hombre de la realidad, es decir, ese hombre trabajador que se parte el lomo, que no se le remunera su trabajo. Hay que pensar en ese tipo de ser humano, ya no en aquel ser humano abstracto, en el ser humano real, es decir, aquel que todos los días está en las fábricas de trabajo. Entonces, repito, se le critica mucho porque pareciera que está en contra de la filosofía, y más adelante en las tesis de Feuerbach, donde critica o establece todo este rollo de por qué estar pensando en el hombre de la realidad y no en el hombre abstracto. Pues él menciona que la filosofía ha hecho cosas que no debería de hacer. Entonces, uno de los más importantes pues es Martin Heidegger, que le critica esto, pero pues en definitiva no es cierto. Incluso muchos mencionan, Marx no es filósofo, es un economista. No, porque toda su teoría económica, claro está que hoy para ser contador o para tener una licenciatura relacionada con ello, pues tiene que leer mínimo estos libros que les mencioné, ¿no? O tiene que retomar a Adam Smith, tiene que retomar a David Ricardo y por supuesto a Marx. Pero detrás de ese trasfondo económico, sin más, está un pensamiento filosófico muy nutritivo y que es muy vasto. Entonces, igual de vasto que pues, Hegel, pero más entendible que Hegel, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Hay que destacar que la dialéctica está muy presente, ¿sí? En el materialismo histórico de Marx, regresando a Hegel. De aquí la importancia de que si no comprendemos a Hegel, no comprendemos a todos los demás filósofos, ¿sí? Tiene muchas obras, Marx. Les menciono alguno, por ejemplo, la tesis de Feuerbach, que es creada en 1845, es de las más importantes, pero también tiene manuscritos de París, elaboradas en 1844, tiene el Manifiesto Comunista de 1848 y tiene otras infinidades de artículos políticos, económicos y sociales que en definitiva ayudan pues a entender la filosofía de Marx. Nosotros concretamente solo vamos a estudiar 3 obras, a ver si se alcanza a distinguir, ¿ok? ¿Cuáles son esas obras? Bueno, primero, ya dije, tesis de Feuerbach. Feuerbach se escribe F-U-E-R-B-A-C-H, Feuerbach, así se pronuncia, ¿sí? El siguiente que tenemos que analizar es el Manifiesto Comunista, que es fundamental para, no sé si ya lo vieron en sociología o algo, toda esa materia se fundamenta en muchos elementos que Marx establece. Y por último, el Capital, ¿sí? El Capital pues prácticamente desglosa y desarrolla todo lo que les acabo de mencionar, por mencionar algunos, por decir algunos, ¿no? Entonces, 3 obras, tesis de Feuerbach, Manifiesto Comunista y por último, el Capital, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? 3 obras claves, ¿no? Entonces continuamos, ¿ok? ¿Qué nos dice esta hojita? A ver si alguien lo puede leer, por favor. ¿Se alcanza a notar? ¿Los escucho? Profe, yo no lo veo. A ver, alguien que sí lo vea. Hagan un poquito más para atrás. Así. No, a mí no me aparece su cámara. Yo solo veo a Alejandra, a Toledo y a Anaí. A ver, dale clic en ahí en mi imagen, a ver si me veo. Ya no lo encuentro. Bueno, en lo que configuramos nuestras páginas, nuestras cámaras, le doy lectura, ¿no? Nos dice, el hombre trabaja con la naturaleza, es decir, la materia. Esto ya quedó muy claro, ¿no? Para su autodesarrollo. Ya no es autoconciencia, conocimiento de su autoconciencia. Para Marx es para su autodesarrollo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que el hombre, incluso una de sus compañeras del 304, que estaba trabajando con ellos, y me preguntaba, ¿cómo es que el hombre
todo sometido a través de la dialéctica del amo y del esclavo puede encontrar la felicidad o la libertad trabajando. Bueno, porque el obrero o las condiciones socioeconómicas obligan al ser humano a trabajar de tal manera que se acostumbra y le encuentra un sentido positivo a esta labor, que observa un autodesarrollo de sus capacidades, de su pensamiento, de sus habilidades en dicho trabajo. Entonces, lejos de conocerse a sí mismo, es una autorrealización, es decir, yo me siento contento con el trabajo que hago, yo le encuentro un sentido al trabajo que hago, yo le encuentro una pasión a la labor que realizo, ¿sí? Entonces, una vez que ese ser humano con ese trabajo encuentra este sentido, se autodesarrolla, ¿ok? Es como, no sé si dijéramos, a mí el profesor Gil, le encanta tanto dar clase que les da clases en línea a los muchachos, aunque no estén las condiciones meramente puestas para que lo haga. Bueno, yo encuentro felicidad en instruirlos a ustedes, me autodesarrollo al trabajar, como si un barrendero le preguntaras, oye, ¿por qué estás barriendo tan feliz? Pues porque para mí barrer la ciudad es cuidarla, preservarla, en esto encuentra una autorrealización. Es por ello que muchas veces sus papás les dicen, estudia algo que seas feliz, algo en el que puedas autodesarrollarte, porque pues, lo harás para toda la vida. Y pues si lo haces en un ámbito miserable, pues no vas a estar contento, ¿no? Entonces, ojo, porque este punto es muy importante, ¿ok? Nos dice, nos sigue diciendo aquí la cartulina, autodesarrollo del hombre. Esto tiene que remontar una antropología del trabajo y de la cultura, ¿sí? Es decir, nos tenemos que remitir a la cultura y al trabajo que se ha generado desde los inicios de la cultura del hombre para poder comprender cómo es que se ha dado esto y de qué herramienta vamos a usar para analizar este aspecto, pues la dialéctica hegeliana, ¿sí? Nos dice, si controlas el trabajo del hombre, controlas al hombre en sí. Eso es a la conclusión que llega Marx en primera instancia. Si tú identificas que el hombre se desarrolla por completo, ¿sí? En su trabajo como clase burguesa encargada de la industria que hace trabajar al hombre, si controlas al trabajo, controlas al ser humano, ¿sí? Para bien o para mal, porque si tú condicionas el trabajo de forma positiva para que se siga autodesarrollando, el hombre va a estar contento, va a estar feliz, pero si configuras el trabajo para hacer o tener condiciones pésimas y miserables, vas a pues generar cosas negativas en el sujeto, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguien que me pueda decir, por favor, en qué condiciones o cómo es que los burgueses generan en sus empresas el desarrollo del hombre, de forma positiva o negativa en este punto de la historia? A ver, los burgueses, ¿cómo manejan el trabajo de los hombres? ¿De forma positiva o negativa? ¿Alguien quiere opinar? Los burgueses, ¿cómo tratan a su clase trabajadora en esta etapa? Bueno, incluso hasta hoy en día. Los patrones, ¿cómo tratan a sus trabajadores? ¿Alguien? Pues algo sencillo, ¿sí? Los tratan de forma pésima, ¿sí? En condiciones de trabajo muy precarias, sin prestaciones, sin beneficios, es decir, ¿a qué quiere llegar Marx con esto? Que el trabajador, o al menos en este caso, el burgués, ha hecho del trabajo en el que el hombre debería de autorrealizarse un ámbito, un desarrollo completamente negativo, ¿sí? Porque al hombre se le está enseñando a trabajar de forma desmedida, sin encontrar un autodesarrollo en su labor. Entonces, prácticamente se está haciendo que el hombre
viva en condiciones humillantes, en condiciones nada gratas. ¿Y por qué? Pues porque llega la codicia a la comunidad burguesa y aquello que intentó defender en la Revolución Francesa se olvida de ello, ¿no? En lugar de seguir pensando en la libertad humana, ya le vale 3 cacahuates este aspecto y pues se dedica más a que el hombre tenga que trabajar para generar mayor capital y mayor riqueza, ¿no? Entonces, nos dice esta hojita, ¿no? Al producirse miseria y humillación, no se le permite al hombre autodesarrollarse. Se genera un fenómeno que al menos desde los escritos del joven Marx, es decir, de los escritos que Marx escribe, como las tesis de Feuerbach en sus primeros años de pensador filosófico, él determina como un fenómeno llamado alienación. A ver, para ustedes químicos, la palabra alienación tiene que ser una palabra que ustedes deban comprender bastante, que ya se les ha dicho de qué trata, al menos en cuestión de las funciones químicas. No me dejen hablando solo, díganme para ustedes qué significa alienación, porque ya lo deben de saber. A ver, alguien, y no me vayan a decir que es algo relacionado con un alien, porque no es relacionado con un alien, ¿de acuerdo? ¿Qué es alienación? Dijo el ¿Los escucho? Es cuando algo tiene secuencia, ¿no? Y están perfectamente alineados. Eso sería alineación. Estamos hablando ¿Qué dijo? alienación. Alienar como alien, pero no referente a alguien. A ver, alienación. ¿Qué es? pérdida o alteración de la razón o los sentidos, según internet. Oh, bueno, ok. Yo nunca les mencioné que no lo buscaran en internet, ¿verdad? Así que Eso no buen vale. juego, bien Sáquela. tramado ahí. Él dijo que estaba Sáquela bien y por eso. No queremos tener una pelea aquí visual, así que exacto, es lo que dice nuestra compañera Alejandra en términos un poco pues wikipedianos, ¿no? Entonces, alienación para Marx, ¿qué es? Es un fenómeno que se da porque las condiciones de trabajo son miserables y humillantes, pero específicamente Marx, ¿cómo define alienación? De la siguiente manera: alienación es la sustracción, para que lo anoten, pregunta de examen, ¿sí? No sé cómo demonio le voy a hacer, pero bueno, alienación, sustracción de algo, lo vayan anotando, sustracción de algo que pertenece a sí mismo. Sustracción de algo que pertenece a sí mismo, por lo cual ya no se reconoce a sí mismo. Otra vez. Por lo cual ya no se reconoce a sí mismo. Eso es alienación. Es decir, para Marx, la alienación en la clase trabajadora consiste en que cuando tienes condiciones negativas hacia tus obreros, los transformas y los afectas tanto, no los permites autodesarrollarse, que entonces le sustraes la esencia del por qué el trabajador está ahí en esa fábrica y lo haces que se desconozca a sí mismo. Es decir, le niegas un autorreconocimiento porque a través de un trabajo completamente rutinario, que provoca hartazgo, que provoca cansancio, que provoca tristeza, miseria, sacas la esencia del hombre, del por qué está trabajando ahí, y lo transformas de tal manera en que ya no se reconoce a sí mismo. Lo vuelvo a repetir todas estas palabras, porque en realidad cuando tú eres alienado es cuando, digamos, que tu felicidad por estar realizando la actividad que generas, ya estás ahí
humillado, triste, enojado, frustrado, y pues esto es algo muy negativo, o al menos lo destaca Marx, que es algo muy, muy grave, ¿no? Porque en lugar de que el burgués siga pensando en que a través del trabajo el hombre tiene que ser feliz o encontrar la felicidad, provoca lo contrario en dicho hombre, ¿ok? Provoca una alienación, sacar de sí lo que le provoca autoconocimiento, autorrealización, de tal manera en que se desconoce a sí mismo. Bien, repito, alienación, sustracción de algo que pertenece a sí mismo, por el cual ya no se reconoce. ¿Qué sustraes? Vuelvo a hacer énfasis, su sentido de autorrealización, felicidad, provecho, desarrollo de habilidades, como quieran llamarlo. Todo lo positivo se le extrae al hombre y solamente se le deja un cascarón que el mismo hombre no puede reconocer, no sabe identificarlo en su concepción de ser humano, ¿no? Entonces, para Marx, esta alienación tiene 5 etapas, ¿ok? Que eso es muy importante que ustedes destaquen y que escriban ahí en su libreta. Marx define 5 etapas de alienación que conforme vayan ustedes analizando cada una, vamos de menor a mayor, es decir, de menos a más. Las primeras alienaciones pues son sencillitas, pero conforme lleguemos a la quinta es la alienación cumbre, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Nadie? No. ¿No? Bueno, a ver si no están dormidos. Si los encuentro dormidos, así les va a ir, ¿eh? Entonces continuamos, ¿ok? Ojo, porque estamos, prácticamente podemos deducir que lo que Marx quiere, se dijo en un principio, es una revolución social. ¿En qué consiste para él esta revolución social? En que prácticamente la clase obrera se levante en contra de la burguesía y la derrote, porque la está obligando a trabajar y que este trabajo genere alienación en el mismo obrero, y pues esto es algo inadecuado. Entonces, aquí ya estamos viendo que Hegel está utilizando la dialéctica, perdón, que Marx está utilizando la dialéctica hegeliana en su máximo esplendor. La afirmación sería el burgués ya consolidado, con poder, con capital, y la negación sería la clase trabajadora. ¿Cuál tendría que ser la negación de la negación? El que la clase trabajadora luche contra la burguesía, y esto a su vez va a generar más afirmaciones, negaciones, y pues esto es muy importante, ¿no? Porque no se despega del idealismo alemán establecido por Schelling-Fichte y principalmente por Hegel. Entonces, ojo, porque el mismo proletariado ha sido engendrado por la clase burguesa, o sea, la clase trabajadora en ese sentido, de esta forma, no ha salido porque sí, ha sido provocada por todas las condiciones de trabajo miserables, inadecuadas, que la misma burguesía ha establecido, ¿no? Entonces, repito, afirmación, el amo; negación, el esclavo, que es trabajador; y por último, la negación de la negación sería la revolución ahí de clases sociales, ¿no? Entonces, regresando al tema, 4 tipos de alienación para que los vayan anotando, ¿de acuerdo? ¿Qué ámbito social? A ver si alguien me responde, por favor. Les ruego que no me dejen hablar solo. ¿Qué tipo de ámbito social ha generado que el hombre se le extraiga su esencia y que no se reconozca a sí mismo? ¿Alguna que a ustedes se les venga a la mente? Hablando de organizaciones sociales o instituciones sociales, alguna que pudieran deducir cuál es la que más nos ha manipulado a tal grado en que la seguimos ahí como borregos a más no poder. ¿Alguien? ¿No? ¿Qué instituciones nos alienan? Pues puede ser el mismo gobierno, ¿no?
El gobierno es uno, de hecho es uno de los tipos de alienación que Marx toma, pero no podemos empezar por el gobierno. Hay otra institución que sí propicia que generemos o hagamos un camino ¿La desde iglesia? ahí hasta el final. ¿Mande? ¿La iglesia? Exactamente, ok, entonces, ¿cuál es el primer tipo de alienación? La religiosa, ¿de acuerdo? La que nos genera las iglesias o la que nos genera este tipo, y ojo porque, a ver, Marx no está criticando a Dios, está criticando a la religión, es decir, aquellas acciones ejecutadas por cualquier tipo de religión y cualquier tipo de institución, ya sea pública o privada, es en general, ¿eh? Así que, tampoco no es una crítica que quiera matar a Dios como Nietzsche, ¿no? De que Dios ha muerto. No. O sea, lo que se trata es ocuparnos de lo real, ¿sí? Es decir, de lo que hace la iglesia en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos definir a la alienación religiosa? El hombre se pierde por una divinización del mismo hombre. Para Marx, lo que ha hecho la religión es maximizar las capacidades humanas, transportarlas a un ser divino, es decir, a un Dios, y adorar este Dios de tal manera en que el creer en un cielo, en una tierra prometida, que te va a dar todo, no te va a permitir hambres, no te va a permitir hambruna, no te va a permitir trabajo excesivo, no te permita reconocer las condiciones miserables en las que vives en la tierra, ¿sí? Prácticamente dice Marx, no hay que pensar en el más allá, hay que pensar en el más acá, es decir, en la sociedad en donde te están explotando, en donde te están humillando, maltratando, y pues la religión no permite que se pueda detectar estos elementos o este pensamiento, porque hay mucha gente que dice, no hay problema, aquí trabajo en la tierra mucho porque en el cielo tendré una, no sé, recompensa más grande. Eso Marx no lo ve tan viable, ¿no? Entonces, las instituciones religiosas, háblese de las iglesias, han hecho que el hombre piense más en futuro, que no se sabe si en realidad exista un cielo en el cual vas a llegar y no vas a tener todos estos beneficios, y pues por mientras te obliga a trabajar de forma inadecuada en tu mundo real. Si quizás el día de mañana Dios no existe, pues ¿qué hiciste de tu vida mientras te estaban obligando a trabajar? Pues nada, entonces mejor cambia tu realidad y ya después echas tu mente a volar a ver si existe ese cielo por el cual tú estás tratando de concretar, ¿no? Entonces, primer tipo de alienación, la religiosa, ¿sí? El hombre cree en algo que ha sido maximizado y originado desde el mismo hombre y no está prestando atención en su realidad por pensar en una realidad alterna, completamente divina, que para Marx no es viable, ¿ok? Segundo tipo de alienación, alienación política, ¿sí? Ya sabemos que la política está muy arraigada. Hay hegelianos de izquierda, de derecha, hay clase burguesa de derecha y clase obrera de izquierda. Entonces, ¿cuál es la crítica de Marx hacia la alienación? Hacia el Estado, ¿sí? El Estado hay que llamarlo, determinarlo como ese ente gubernamental que se encarga de legislar, de normar y de castigar, a premiar la misma sociedad en la que se vive. ¿Sí? El Estado es, pues, como hoy en día el gobierno de México, ¿no? Por así llamarlo, de una forma muy esporádica, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el Estado ha alienado a la sociedad? Porque le ha hecho creer que el Estado tiene demasiado poder para dejarse llevar por las leyes que ésta misma establezca. Es decir, el mismo Estado ha caído en un juego de generar leyes que no cuidan, no protegen por el obrero, o sea, protegen por los intereses del burgués, y eso se nota demasiado, ya lo vimos en la Constitución de 1799 que se lanza en Francia, ¿no? Que en este caso le da un apoyo completamente a Napoleón, es decir, a un burgués. Entonces, ¿de qué se ha encargado el Estado? De generar
una sociedad en la cual se protege el capital, se protege la riqueza, se protege la industria, pero no se protege al obrero. Entonces, le ha hecho pensar al obrero que vivir en este tipo de sociedad pues, es adecuado o no tiene de otra. Entonces, también ha sacado de sí esa esencia de autodesarrollo del hombre a través de las leyes normativas que genera el Estado, ¿ok? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ese silencio lo tomaré como un no, ¿ok? Entonces, tercer tipo de alienación, ojo, porque aquí la filosofía no se escapa. La misma filosofía ha alienado al hombre, ¿sí? O al menos a la mayoría de la sociedad. ¿Por qué la filosofía? Porque la filosofía, lo dije hace rato, con sus teorías del conocimiento, de la subjetividad, con sus teorías sobre qué es el hombre, por qué un hombre absoluto, por qué el hombre pensante, por qué el hombre empirista, por qué el hombre racional, se ha dedicado a estudiar a un arquetipo perfecto de hombre, pero no al hombre que esté en las calles barriendo, trapeando, trabajando, metiendo carbón a las máquinas de vapor. Es decir, el hombre ha idealizado al mismo hombre en su intelecto, pero no en su labor cotidiana. Entonces, la filosofía, incluso en las tesis de Feuerbach, tiene una crítica muy álgida también. Es por eso que muchos, repito, reiteran que Marx se opone a la filosofía. No es cierto, ¿sí? Le hace una crítica muy constructiva, que eso es muy distinto. Y pensemos, por ejemplo, Kant era burgués, Hegel se convirtió en burgués, Locke era burgués, el mismo Aristóteles era de una clase media, Platón era de una clase alta. Es decir, ¿a qué quiere llegar Marx con esto? Que prácticamente los intelectuales han sido de un nivel muy jerárquico económicamente hablando y que no se han preocupado por pensar en el hombre pobre, en el hombre trabajador, ¿no? Entonces, también la filosofía ha desvirtuado por completo al pensamiento del ser humano porque lo ha puesto a pensar en un ideal perfecto. Por ejemplo, un ser absoluto, un ser completamente pensador, moral, pues es un ser perfecto que muchas veces nosotros no llegamos a concretar. Entonces, prácticamente se ha encargado de analizar ilusiones, así lo marca Marx, ¿no? Entonces, la alienación número 4 que nos toca revisar, y acá sí terminamos, es la alienación social, ¿sí? Ojo, porque esta en la jerarquía tendría que ser la, pues no sé, como penúltima más importante, ¿no? Vamos de menos a más, entonces esta es la cuarta, ¿ok? ¿Por qué alienación social? Aquí les puse este pequeño dibujito, a ver, no sé si se alcanza a distinguir. Tenemos una pirámide en la cual tenemos una B arriba, una P abajo, es decir, en el entorno en el que vive Marx se observa que hay una constante opresión de la clase burgués a la clase proletariada, por eso las flechitas que estén hacia abajo, ¿sí? Entonces, prácticamente la burguesía se ha encargado de minimizar la clase proletariada. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no se está cumpliendo ese desarrollo dialéctico, salud, que había establecido Hegel y que también creía que se iba a efectuar Marx. Al contrario, se está generando una, pues al revés, esta lucha de sociedades. El burgués sigue aumentando su riqueza, el proletariado sigue siendo más miserable. Entonces, en ese sentido, la misma sociedad burguesa, que ya tiene mucho poder en tan pocas familias, por ejemplo, la Rockefeller en Estados Unidos, hacia toda esa clase obrera, petrolera, está generando que no se esté autodesarrollando y que se extraiga la felicidad del hombre y que no se le permita llegar a la misma a través del trabajo, ¿no? Entonces, este tipo social o esta alienación hace referencia a la lucha de clases que se está viviendo, burguesía contra proletariado, y que no es de forma contraria y que no se está cumpliendo como Marx quisiera, porque es una, no sé, así lo quiere Marx o así lo quiso Marx. Entonces,
Por último, la última alineación que vamos a ver el día de hoy es la alineación económica, y como es la quinta, es la más importante, al menos para este gordito barbón, ¿ok? Entonces, ¿por qué una alienación económica? Porque el poder económico del capital, que me gustaría o fuera bueno tomar una otra clase, es una opinión, no creo que se realice, ¿no? Pero sería muy positivo que veamos cuál es el origen del capital. ¿Alguien se lo ha preguntado? Por ejemplo, ¿cómo es que estas familias completamente adineradas han generado precisamente tanto dinero? ¿De dónde sacaron para invertir? ¿De dónde sacaron para poder generar sus primeras industrias? Porque bien sabemos que ya su desarrollo ya está establecido y que ahorita sus riquezas son por tantas inversiones, pero ¿de dónde se generó la primera inversión de la clase burguesa? ¿De dónde obtuvieron ese poder territorial y económico en primera instancia las primeras familias? Tendríamos que elaborar toda una clase para poder analizarlo y hacer una crítica de ello, ¿no? Pero bueno, no es el momento. Entonces, ¿por qué la economía aliena? Porque por tres cosas, pudieran ser tres subdivisiones de la alienación económica. Uno, cuando el burgués observa que al hombre o que el hombre puede producir muchísimo trabajo y con esto muchísimos productos, como hay mucha sociedad a la cual se tiene que satisfacer, toda esa cantidad de productos lo puedo vender y puedo generar mayor capital y mayor ganancia. Entonces, ojo aquí, porque cuando se ve al producto del trabajo precisamente como un producto altamente explotable, al hombre se le va a ver de la misma forma. Al hombre ya no se le va a ver como un hombre, una mano de obra altamente calificada que produce una materia. Se le ve ahora como un tipo de máquina que solamente me sirve para trabajar y para generar productos en masa, ¿sí? Es decir, ya no se le ve al hombre como un hombre, se le ve como una especie de materia que me va a generar muchísimas ganancias, muchísima riqueza a través de su trabajo. Entonces, ya se le empieza a ver más como un objeto que como un ser humano. Entonces, la economía, en su sentido de producción, hace que al hombre lo tengamos que ver como un ser que produce materia y que automáticamente se convierte en la materia misma, ¿sí? Ya no veo a una amistad que hace un buen trabajo, ya veo un hombre que me tiene que trabajar 17 horas seguidas para tener cierta cantidad de productos que me van a hacer generar ganancias. Entonces, ese es el primer punto de la alienación económica. Ya para terminar, o casi para terminar con esta alienación, segundo aspecto, ya no se nota un desarrollo natural en el trabajo, ¿sí? Ya no hay nada de beneficioso estar pasando tantas horas en este tipo de condiciones laborales. Entonces, aparte de que al hombre se le ve como un producto más y como una materia más, el trabajo en sí ya no hay nada natural en ello. Es decir, no se le está permitiendo al hombre autodesarrollarse, encontrar la felicidad, encontrar el desarrollo de habilidades en el mismo trabajo, porque automáticamente cuando tú ves el trabajo como un medio de producción masivo, ya no estamos hablando de los sentimientos o de lo que va a producir el trabajo en el hombre. Estás hablando de que estás observando en el trabajo en sí una serie de elementos industrializados. Entonces, esto ya no es natural. Y por último, el hombre se está negando a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al menos hombre, hablando del obrero, del proletariado, ¿por qué el proletario se niega a sí mismo? Pues porque no está encontrando ningún sentido a seguir trabajando de esta forma, ¿sí? Está encontrando miserias, enfermedades, hay muchos trabajadores que están perdiendo brazos, dedos, mueren a los 3 años de estar en contacto con tanto humo de las máquinas a vapor. Entonces, pues con la intención de subsistir, ya no se nota un sentido positivo en lo que haces todos los días. Es como cuando los profesores llegamos a tener, no sé, por ejemplo, 35 años en la docencia
y pues ya no le encontramos gusto a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los profesores? Pues mejor nos jubilamos porque ya no le encuentro sentido a lo que hago, ya no le encuentro ese sentido de felicidad, ¿no? Entonces, llega el punto en el que ya hubo una negación en mí y tengo que encontrar otra afirmación, o abandono el trabajo o encuentro otro, y esto se traduce en una afirmación que futuramente tendrá una negación, ¿no? Entonces, el hombre se niega a sí mismo en el sentido en que, pues, ya se acabó para la felicidad en lo que se realiza. Y pues está bien porque hasta cierto punto, si estás muriendo, si te están pagando muy poco, si no estás haciendo las cosas de forma adecuada, pues qué chiste tiene seguir ahí en ese ambiente donde no se te permite desarrollar de forma adecuada, pues nada, ¿no? Entonces, para terminar la clase de hoy, ya vimos que al menos Marx, con fundamentos filosóficos y muy más económicos, pero muy, muy importantes, argumentos filosóficos, pues hace una crítica, hace una evaluación al cómo se está viviendo y pues determina que nadie está apelando a los obreros y que al menos él sí está pensando en que los obreros pues también necesitan una filosofía que los sustente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta ante todas estas alienaciones, ante todas estas condiciones económicas que no benefician en nada al desarrollo humano? Lo que Lenin tomará para su revolución rusa, el comunismo, ¿sí? ¿Qué es el comunismo para Marx? Ojo, para Marx, no para Lenin. Yo lo tomé este ejemplo porque pues, es uno de los políticos que pudo traspolar al terreno de los hechos la filosofía propuesta por Marx. ¿Qué es el comunismo? El comunismo, perdón, para él. El comunismo es el tipo de sociedad que no permite alienaciones de ningún tipo, que no tiene clases sociales, que no tiene un proletariado hundido en la pobreza, que no tiene un burgués que controle la política y la economía, que no tiene una religión la cual desnaturaliza al ser humano, no tiene una batalla entre clase baja y clase alta. Es decir, no quisiera yo llamarlo así, pero es una sociedad utópica en la cual no hay propiedad privada, no hay capital, no hay clases sociales, no hay, reitero, alienaciones, y pues el ser humano puede vivir de forma armónica, encontrando en el trabajo un autodesarrollo. Yo sé que esto pues se escucha un poco, pues fantasioso, pero al menos Marx establece en el manifiesto comunista este tipo de sociedad que llega o que tiene que ser concretada por la clase obrera derrotando a la clase burguesa, ¿sí? O burgués. Entonces, esta es la respuesta para Marx en todos los sentidos, encontrar este tipo de sociedad en la cual también no existe un Estado, es decir, no exista un organismo político que apriete, que obligue, que subyague al individuo integrante de la sociedad a través de sus leyes y normas inadecuadas, ¿no? Entonces, ojo porque, pues por ahí, yo lo decía hace rato, Lenin es uno de los políticos que pues más se enfoca por realizarlo, no tiene éxito gracias al inicio y finales de la Segunda Guerra Mundial y al capitalismo de Estados Unidos. El socialismo no termina, el comunismo, perdón, no termina por cuajarse, al igual porque se une el socialismo, cosa que pues no es tan positiva, al menos para la sociedad en este momento, ¿no? Entonces, ¿en qué conclusiones pudiéramos llegar con Marx? A que Marx nos dice, la filosofía tiene que convertirse en praxis, es decir, la filosofía tiene que transportarse al terreno de la realidad. Incluso en la tesis número 11 de las tesis de Feuerbach nos da una de las frases que si uno la escucha automáticamente se le tiene que venir a la mente Marx. ¿Cuál es esa frase? La frase de Marx: hasta ahora, de cierto modo, la filosofía se ha encargado de interpretar al mundo cuando se trata de transformarlo.
aquí pudiera resumir todo lo que menciona Marx o trata de que nosotros entendamos, ¿no? Que pensemos en la realidad para transformarla, no para interpretarla. Y no quiere decir que la interpretación se deje de lado, porque algo que tú no conoces, algo que tú no sabes, algo que tú no has analizado y has entendido, no lo puedes cambiar, pero tampoco te tienes que centrar en solamente una interpretación, tienes que interpretar para después cambiar. Entonces, en ese sentido, Marx nos invita a que interpretemos, pero después cambiemos la sociedad y la economía en la que vivimos. Se queda en una promesa, ¿sí? El comunismo y toda esta lucha de clases sociales. ¿Por qué? Pues porque prácticamente esto lo deja en manos de la sociedad proletaria. Pero díganme, o bueno, lo voy a intuir porque con eso de que no quieren hablar, el proletariado ha podido derrumbar o derrocar a la clase burguesa. Hoy en día no lo pudo hacer. Ahí tenemos Lenin, no tuvo éxito con su sociedad comunista. Recordemos que aquí también ahí Lázaro Cárdenas del Río, el presidente de México, intentó, incluso en la Constitución política, en el artículo 3 constitucional, estableció que la educación tenía que ser laica, gratuita y socialista, comunista. Es decir, se han tenido intentos de instaurar toda esta filosofía y de hacerla realidad, pero el capitalismo no nos deja, ¿sí? La globalización no lo permite. Y pues, ¿por qué digo que se queda en una promesa? Porque pues, hasta el momento no ha existido una clase obrera que se haya rebelado por completo, porque sí tenemos ejemplos de que sí se ha rebelado movimientos sociales, pero que ha derrotado a la burguesía como tal. Ya hoy en día es muy difícil. Si antes lo fue, hoy todavía más, ¿no? Hoy en realidad no se tienen argumentos ni medios para poder llevarlo a cabo. Entonces, reitero, la filosofía se ha encargado de muchos modos de interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Entonces, Marx, muchos le van a decir que no es filósofo, pero al contrario, tiene muchos argumentos dentro de la filosofía para considerarlo como tal, y pues esto va a detonar que pensadores como Schopenhauer, como Kierkegaard, se centren más en por qué el hombre es tan miserable que en sus capacidades de pensamiento. Ya esto, al menos por el momento, se queda de lado. Incluso existencialistas como Sartre, Heidegger, ya no piensan tanto en cómo se forma el intelecto del ser humano, porque ya Kant y Hegel ya lo establecieron todo, ¿no? Pero sí se centran en cómo es que llega el hombre a tener tanta miseria, tanta tristeza, y pues Marx es uno de los pioneros porque le atribuye esta miseria al trabajo, ¿ok? Y a las clases sociales que no permiten el autodesarrollo del mismo. Entonces, de forma muy breve, hemos abordado a Marx. Espero que hayan tomado sus notas. En un momento más subiré al sistema la asignación para que puedan depositar ahí su nota realizada del día de hoy. Y pues espero que haya quedado claro al menos algo de lo que Marx nos trata de instruir. Sé que pues quizás no soy el mejor en interpretarlo y mucho menos en comunicárselos a ustedes, pero al menos seguimos haciendo el intento, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo sí. Va a pasar, o sea, va a pasar como el apunte y así, porque sí anoté, pero no como todo completo. O sea, no lo tengo ¿Quién como... está hablando? Frida. Ok. Es que no los veo ahí en el menú. No hice cuadro informativo, no hice cuadro para que ustedes pudieran tener un ejemplo. Y pues, si les subo mis notas, pues difícilmente las vamos a poder interpretar. Por ejemplo, todo lo de Marx está, al menos para mí, resumido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas, pero es de lo que yo conozco de Marx. Entonces, o lo que yo pude estudiar en mis tiempos de juventud. En ese sentido, pues no sé, digan propuestas, y si todos llegan a la conclusión de que quieren que les suba una especie de nota,
pues no hay problema, se las subo, se los prometo que las subo. Y ya si de esa nota, pues les ayuda en algo, adelante, no sé. Las primeras hojitas que yo no alcancé a ver, no sé los demás. Ah, yo tampoco las vi. Las hojas que estaba mostrando, Ok. no, esas no, tampoco. ¿Les parece si... Pues que le mande foto a Melissa, ya que Melissa no lo manda al grupo. Luego Melissa va a decir, ya váyanse a la fregada, si el profe me está cargando la mano y ustedes también, ¿Verdad porque que no, Melissa está Melissa? haciendo una No labor tengo nada muy que hacer. importante, ¿eh? Si gustan, le puedo sacar fotos, les puedo pasar las hojitas y ya si ustedes determinan que necesitan más información, hago un apunte rápido, lo paso a mi computadora, se lo subo en un archivo en PDF y listo. ¿Qué les parece? Sí. Sí, bueno, pues entonces, mañana sería la última clase, al menos antes de que se vayan a sus vacaciones. Que yo creo, ayer estaba viendo una imagen ahí en Facebook donde nos dice, ya me cansé de tanto estar descansando todas las semanas y que voy a iniciar la siguiente semana para seguir descansando, ¿no? Entonces, ¿Cuál descanso si nos dejan tarea? los siguientes 15 días no trabajaremos ningún tema porque pues, es Semana Santa y es época Exactamente. feriada. Y pues estaríamos retomando las actividades hasta el 20. Mañana finalizamos con Kierkegaard, que es el último que se opone al proyecto moderno de Kant y Hegel, y entraríamos analizando a muchos existencialistas más, que ya es otro tipo de ideas, ¿no? Ya si ustedes deciden que entremos con lo mismo, trabajando bajo videollamadas o siguiendo lo de la plataforma, pues ya lo decidirán ustedes. Y pues estén muy atentos a su modo de evaluación porque sí se les va a evaluar este segundo parcial. Por ahí muchos me comentan que, profe, sí es cierto que se va a repetir todo el año y que esto y que el otro. Pues hasta el momento, hasta que los profesores no les demos una indicación, se queda tal cual. Yo evalúo con sus trabajos, con sus notas que hagan en línea, en este caso con las videollamadas, y pues esa es la calificación que les tendré que asentar. Ya tendré que ver yo la manera en cómo hago una ponderación de todos esos productos, pero pues no hay ninguna información oficial de que vayan a tener que repetir, es algo inadecuado, completamente innecesario, pero pues les comento esto porque mañana estaríamos cerrando el segundo parcial, al menos por el momento, ¿sí? Entonces, les paso la nota, lo realizan, les paso foto, lo recuperan y entonces nos veríamos mañana con otro sermón de filosofía. ¿Preguntas, dudas? No. No. Entonces, si no hay más, me despido, que estén muy bien, que tengan un buen día y al rato les mandamos el material junto con Melissa, ¿vale? Nos vemos, Bye. que estén bien. Adiós.